Bueno, otra vez, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a Apocalipsis. Vemos que el Señor ya habla. Pensé que no, pero como me hablaba en el sueño, esta palabra, la confirma, ya se adelantó, lo que quiere hablar al pueblo de Dios. Y toda la palabra nos sirve para tenerlo en cuenta, es la voz de Dios. Y siempre va a mostrar, hermano, lo que actúa en nosotros, nuestros, aguijones, nuestro mal proceder, pero también, juntamente con eso, da la salida. 3:14, dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El pastor dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en el 3:19, lo que quiero tocar también, dice: yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. A ver, justamente, hermano, esta palabra, cómo lo habla, y le habla de la iglesia de la Odisea, y en este caso le dirige al pastor, al ángel, como dice acá la palabra, de la Odisea, este mensaje. Y ellos conocían bien el contexto cuando Abraham habla acá de frío o caliente. Ellos tenían dificultad en ese tiempo para tener el agua, y ellos vivían en un valle. Entonces, en el mes de junio, que es un mes caluroso, para conseguir el agua, y ellos querían el agua justamente fría, hicieron todo un acueducto, pero cuando descendía de la montaña, empezaba y comenzaba helada, pero cuando llegaba, ya en el acueducto, en la parte de la ciudad, ya llegaba tibia. Por lo tanto, era desagradable cuando se tomaba ese agua tibia para refrescar la sed. También tenía cerca de esa ciudad las aguas termales, también otro acueducto, pero el mismo problema. A través de la distancia, venía en el acueducto y esa agua ya llegaba tibia. Tampoco cumplía la función de agua termal, agua para ducharse. Y bueno, en ese sentido vemos que por eso justamente le habla en este mensaje de esa forma, para que puedan entender lo que Dios les quería expresar. Y dice así la palabra: por tanto, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Acá la palabra nos está hablando, hermano, que muchas veces vamos a decirlo así, esa religiosidad, ese formalismo, muchas veces es como que hacemos más caso al formalismo que al contenido en sí. Entonces, este contenido, quiero hablar del corazón quebrantado, del corazón humillado, lo que tenemos para ofrecer al Señor, y no simplemente el formalismo, vamos a decir, que cuidamos mucho la forma, pero no ofrecemos espiritualmente. Y a lo que quiero expresar justamente lo que me mostró en sueño el Señor, justamente por esta palabra, y me decía que a los tibios los elimina el Señor. Y me mostraba la iglesia, en el tiempo de mi mamá, que era muy fuerte, esta parte fuerte, corpulenta, vamos a decir. Me mostraba como una construcción, una moldura así, pero muy corpulenta. Y después, cuando ya partió mi mamá, me muestra la parte más débil de la iglesia, la parte que le hace falta el contenido del espíritu y la obra que quería hacer. Hoy se cumplen 2 años de la partida de mi tía la sierva Eunice, y justamente me mostraba que hablaba con ella. Y ella me decía en el sueño que le pedía una oportunidad más el Señor para poder estar con su familia, despedirse, y que el Señor la escuchó en esa oración y le dio una oportunidad más, y le daba varias oportunidades, pero bueno, yo le decía en el sueño: esa es la confirmación que el Señor te va a llevar, que ya cumpliste tu función, le decía.
cumpliste tu función y que van a usar a otras personas. Bueno, en este sentido, yo entendía en el sueño que, bueno, como mi mamá cumplió su función, mi tía también cumplió su función, y entendía también que era la parte más corpulenta, pero también más rústica, era la escuela vieja, pero necesitaba hacer una escuela nueva. Pero en este interín entramos todo en el formalismo, en las formas, que no puede actuar el poder de Dios, sino de determinada manera. Entramos en el formalismo, pero vacío de contenido. Y que a la otra generación que venía después de nosotros, esa es la que iba a usar, yo no sé si lo voy a ver, por supuesto, no sé cuándo se va a dar, pero necesitaba explotar eso y salir de la religiosidad de las formas. Entonces me hablaba todo por esta palabra cuando dice, a los tibios los elimina el Señor. Entonces en este sentido vemos que nos pide la presencia del Señor para poder actuar, que no es simplemente la forma, lo exterior, sino que es el contenido que quiere expresar. Muchas veces nos fijamos en el envase, pero no en el contenido que lleva. Y esto es todo lo que estaba soñando y me enseñaba el Señor a través de esta palabra. La verdad que no sabía si le iba a tocar porque tenía otra palabra, pero ahora a través de la joven me confirma esta palabra y como dice, no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca y arrepiéntete. Vemos que la iglesia de la Odisea tenía mucho, digamos, como decía ellos, supuestamente por el envase, por lo exterior, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y le dice el Señor, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque estaban carentes del poder de Dios. Entonces ofrecían solamente lo exterior, la apariencia. Y esto es lo que se trata el mensaje de hoy, en Primera de Reyes 18:21, y vamos a comenzar de ahí. Cómo nos hace hincapié que tenemos que sentir la presencia del Señor, o si no estamos ofreciendo solamente formalismo, venir, calentar el asiento, un lugar, escuchar la palabra y me voy del modo que vine. Y el Señor quiere actuar con ese poder, quiere libertarnos, quiere que sintamos la presencia del Señor y que ofrezcamos un sacrificio espiritual, no natural. Y como dice la palabra del Señor acá en Primera de Reyes 18:21, Elías se acercó, dice, ante todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Vemos acá la palabra, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Vemos que muchas veces se presenta así, ¿no? Nuestra vida. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Y vemos que eso es la inconstancia, vemos que eso es la falta de humillación, la falta o la pérdida de la presencia del Señor, la falta de entregar mis pecados, hermanos. Entonces, en este sentido, muchas veces estamos bien un día y estamos mal al otro día. Santiago 1:8, mirá, dice algo muy parecido. Esto es lo que quería tocar, como dice acá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, inestable. Entonces, vemos que muchas veces vemos personas así y muchas veces estamos nosotros así. Y muchas veces yo también me pregunto, ¿no? Porque vos ves un día un hermano bien, que está predicando, que está hablando con mucha énfasis de la palabra del Señor, y al otro día no está más, al otro día se fue. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no está más? ¿Por qué? Porque un enojo, por un desacuerdo, por la falta de humillación, por la falta de la presencia del Señor, por el desaliento, por el desánimo, cualquiera sea la lucha que se presenta. Pero sí vemos que hay un doble ánimo. Hay un doble ánimo, un día está bien, un día está mal, entonces fluctúa en esa falta de la presencia del Señor. Porque el Señor da oportunidades muchas veces. El Señor nos da oportunidades para poder escuchar la palabra, nos va quebrantando, nos va tocando, nos sentimos bien. Pero el Señor quiere ese quebrantamiento continuo, ese dar del Espíritu, como dice acá la palabra, en 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1, dice así la palabra, porque habrá hombres amadores, dice de sí mismo. Y ese amador de sí mismo, hermano, vemos que está hablando del pecado en sí, como muchas veces mezquinamos
¿O somos avaros de nuestros mismos pecados? Nuestro mismo razonamiento, nuestro mismo capricho, nuestra misma ira, nuestro mismo estilo de vida de vivir. Y vemos que amadores de sí mismos, incapaz de renunciar al pecado, de pedir perdón, de confesar su pecado, de entregar los pecados al Señor, sino que se queda con ese formalismo, con ese razonamiento, con ese contenido, como la iglesia de la Odisea. No se decidía entre frío y caliente, entonces no servía. Vemos que no servía, y así muchas veces el creyente está tibio, no se va de todo el mundo, pero tampoco está sirviendo con el Espíritu del Señor. Entonces todo se transforma en esfuerzo propio, todo se transforma en una pesadez para venir a la casa del Señor, sin contenido del Espíritu, sin sentir esa liberación, ese poder de Dios que lo hace trabajar, que lo hace activar en la obra, que lo hace predicar. Y como dice acá la palabra, amadores de sí mismos, y dice en el 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Vemos, apariencia, solamente apariencia. Entonces así es cuando estamos vacíos del Espíritu de Dios, vacío de quebrantamiento, vacío de palabra. Tendrán apariencia, simplemente la apariencia. El formalismo, el contenido parece fiel, parece que busca, parece que se va a levantar, parece que se arrepiente, parece que se va a decidir, parece que no va a abandonar más el camino, pero todo es apariencia. Como le dice también en Mateo 23:27 a los fariseos, sepulcro blanqueado. Por dentro, dice, o por fuera, se muestran hermosos, pero por dentro, y ahí está el tema. Por dentro están llenos de muerte. Y muchas veces nos sentimos así, y en eso tenemos que ser sinceros también. Que estamos supuestamente sirviendo al Señor, supuestamente siguiendo, supuestamente somos fieles, pero por dentro está el espíritu de muerte, la opresión, la carga, la desilusión, el desánimo, la inconstancia, la falta de lectura, la falta de arrepentimiento, el espíritu de amargura, hermano, el espíritu de derrota. Y esa es la apariencia de piedad que muchas veces mostramos. Parece que estamos triunfando, y como venía meditando, ¿no? Porque yo no me intereso por la vida, realmente la vida de los demás. No me fijo, por ahí me cuentan algunas cosas, y hay muchas personas que se han ido, y yo me entero cosas que a veces yo no lo puedo creer, pero sé que el diablo puede actuar. Me entero cosas que, digo, al final tuvo un buen comienzo y, como dice la alabanza, un triste final. Y me ponía a pensar y escuchaba y meditaba de casos que se dieron: ruptura de matrimonio, recién casado, personas que servían, que terminaron mal, enfermas y que van camino a la muerte. Y yo me pongo a reflexionar así y digo, esa falta de arrepentimiento o ese servicio que ofrecieron, vacío, carente del Espíritu de Dios, es lo que les llevó a la derrota. Y vemos que sepulcro blanqueado, como dice acá la palabra, van a la muerte, como voy al degolladero. ¿Por qué? Porque están luchando sin la presencia del Señor. Entonces están ofreciendo, como dice la palabra, con fuego extraño a los ídolos, y así muchas veces nuestro pensamiento está apartado de la presencia del Señor y no podemos persistir en el camino. Tarde o temprano uno cae. Tarde o temprano es derribado si no va a la presencia del Señor, como pidió Moisés. Si la presencia de Dios no va conmigo, yo no voy. Entonces, en ese sentido, hermano, siempre acompañado por la presencia del Señor para obtener la victoria. Y uno se va enterando, uno va escuchando y decir, al final, hermano, como se cumple la palabra, ¿no? Cómo se va cumpliendo, dice, a los tibios los elimina el Señor. Yo puse ese título porque eso es lo que escuché, hermano, en el sueño. Los vomitaré de mi boca, no tienen parte, no tienen comunión conmigo. Entonces, en ese sentido, hermano, cuando ofrecemos simplemente el cuerpo, el envase, pero no estamos ofreciendo el espíritu, no puede llenar el contenido, hermano. Cuando no le estoy declarando mi vacío espiritual, cuando no le estoy declarando que estoy vacío, carente de la presencia del Señor, no puede llenarme con la presencia del Señor. Entonces ahí es cuando el creyente se va debilitando
y va siendo destruido. Porque está peleando solo. No está peleando como David cuando se presentó contra Goliat. Dice, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, cuando tiró el ondazo, ahí lo destruyó. Y así también, hermano, cuando vamos acompañados de la presencia del Señor es cuando vamos a destruir toda treta, toda artimaña de Satanás. Por eso es importante, hermano, como decía al final del Apocalipsis, por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, quiere el arrepentimiento, que reconozca uno en la situación que está, en el espíritu de derrota que está, porque muchas veces queremos tapar todo lo que nos va sucediendo y uno tiene que contar su experiencia, uno tiene que manifestar al Señor pidiéndole perdón, y eso es lo que te va a dar libertad, hermano, también para contarlo como testimonio, para poder también en ese testimonio actuar en los demás, hermano, cuando está escuchando el testimonio a partir de tu boca. Entonces vemos como Pablo dice que estaba encarcelado y estaba en el pretorio ahí, y él predicaba. Y dice que muchos hermanos, al ver que Pablo predicaba, también cobraron ánimo y se animaban a predicar, ya habían perdido el temor. Y en ese sentido, hermanos, cuando mostramos también contra qué estamos luchando, y en el medio de la aflicción, de las pruebas, de los conflictos, vamos hablando de la palabra del Señor, también otros hermanos se van a animar también a luchar de la misma manera. Y cuando vos contás tu testimonio también, hermano, muchos hermanos que escuchan van a decir, bueno, también yo estoy en la misma. Entonces, si él pelea, yo también peleo. Si él se humilla, yo también me humillo. Entonces vamos cobrando ánimo a través del conocimiento de la palabra. Y dice así la palabra en Lucas, hablando de la apariencia, hermano, porque mucha apariencia, poco contenido, poco espíritu, poca victoria, poco triunfo, poco arrepentimiento. Dice así la palabra, 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada, dice, en su viña, y vino a buscar el fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Vemos acá la palabra, córtala. Córtala, dice acá la palabra, córtala. Y venía a buscar, dice, de esa higuera el fruto, hermano. Córtala, le dice. ¿Para qué? Dice, hace una pregunta acá. ¿Inutiliza también la tierra? Y lo que está diciendo con esta pregunta, hermano, que ocupa tierra de balde, no cumple ninguna función, está ocupando la tierra que es fértil, pero si no hay fruto, hermano, muchas veces así también están los hijos de Dios. Ocupan un lugar de balde, no cumplen función, no traen beneficio, no predican, no cambian o nada. Entonces vos ves a través de los años que no va cumpliendo ninguna función, que no hay ningún cambio, entonces quiere decir que es un creyente tibio, que se sienta, escucha, no se muestra rebelde, siempre dice que sí, siempre dice que amén. Entonces cuando le reprende, así es, siervo, así es, sierva, es verdad, tengo mucho pecado, me tengo que arrepentir, pero no hay un cambio, no hay frutos. Entonces en ese sentido, el Señor nos da un tiempo, pero después quiere ese fruto que redunde, dice, en nuestra cuenta, que sea beneficioso en nuestra cuenta, que esté a favor nuestro, pero no lo haya, como dice, córtala, porque va a inutilizar la tierra, está ocupando un lugar, una función, o está ocupando una tierra que está siendo desaprovechada. Entonces el Señor tira la palabra, el Señor habla por la palabra años, que va haciendo toda la obra para que lleve fruto, pero no hay un cambio. Y en este sentido nos habla algo parecido en Mateo 21:18, para que veamos nuestra condición, si hay frutos espirituales. Dice el Señor que paga conforme a los pensamientos, ¿no? Y aquí traigo, dice, más sobre esta tierra el fruto de sus pensamientos. Entonces, en ese sentido, si tenemos raíz de amargura, fruto de amargura, de derrota, de aflicción, es porque nuestra vida está en tierra de Satanás. Pero cuando está en la presencia del Señor,
hermano, cuando hay quebrantamiento tiene que haber fruto de gozo, de paz, como dice en Gálatas 5:22, de alegría, de mansedumbre. Entonces, ese cambio, esa transformación es lo que quiere que domine, hermano, nuestra vida. Mateo 21:18 dice así la palabra: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, dice, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca, caminó, dice, y vino a ella, y no halló nada, sino solamente hojas. Sino solamente hojas. Vemos acá la palabra, por la mañana el Señor tuvo hambre. Y se fue a la ciudad, tuvo hambre, dice, y estaba buscando fruto, estaba buscando algo que comer. Como dice la palabra, el labrador tiene que participar del fruto. Y el Señor labra tu tierra, manda la palabra y quiere participar del fruto. Como dice en Eclesiastés, creo, no, en Eclesiastés no, en Cantar de los Cantares, creo que está. Venga mi amado y coma de su dulce fruta. Y si no hay fruto, hermano, ¿cómo puede participar el amado con nuestra vida? ¿Qué puede sacar de nuestra vida? Y como vemos que dice acá, tuvo hambre, tuvo hambre. Entonces, en ese sentido dice que halló hojas solamente, halló hojas. Y acá es cuando justamente sacamos, hermano, que no halló nada sino solamente hoja. La hoja, ¿sabe lo que representa? El formalismo, la obra de hombre, las formas humanas. Y esto me hace recordar el pasaje en Génesis de Adán. Adán dice que cuando él pecó, ¿con qué quiso tapar su desnudez? Con hojas. Cosió, dice, hojas de higo. Vemos que quiso tapar su desnudez y así también, hermano. Muchas veces, hermano, con ese formalismo queremos supuestamente tapar el pecado. Tapar, digo yo, o cubrir nuestra necesidad espiritual cuando no la cubre, porque claramente falta lo espiritual. Entonces dice, no halló nada, dice acá la palabra. No halló nada, no hay nada, solamente hojas. Y parece, hermano, parece en la apariencia, de lejos, parece que se humilla, parece que hay quebrantamiento, pero como dice la palabra del Señor, no quiere sacrificio, sino humillación. Corazón quebrantado, arrepentimiento. El sacrificio representa el formalismo que hacían en la ley. Pero el espíritu no iba. Entonces, en ese sentido, hermano, muchas veces nos sacrificamos. Venimos acá, ocupamos el tiempo, sacrifican un tiempo con la familia o con su marido, con lo que fuere, dejan su hogar, su comodidad, vienen, se sientan para escuchar la palabra. Invierten el tiempo. Pero es formalismo, porque el espíritu no está dispuesto. Entonces, en ese sentido vemos que quiere ese corazón arrepentido, como dice acá la palabra. Isaías 5:1, dice así la palabra. Isaías 5:1, un pasaje bien parecido, porque el Señor hace la obra. El Señor envía la palabra. El Señor envía instrumentos. El Señor pone el lugar, pone el tiempo, pero si no hay una disposición, hermano, no puede hacer efecto la palabra cuando no hay arrepentimiento. Cuando hay solamente formalismo, religiosidad, fingimiento, porque todos queremos tapar nuestras cosas, pero después al tiempo eso sale a luz, nuestras derrotas, nuestros fracasos, como me he enterado de cosas, y bueno, sin querer saber, ¿no? O sin preguntar nada, simplemente se dio, me vinieron, me contaron, y bueno, Señor, que tenga misericordia. Digo, 5:1 Isaías, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Así es la tierra fértil a donde nos planta el Señor, el lugar que nos da. La había cercado, despedregado y plantado, de vides escogidas. La había cercado, la protección, despedregado, sacó las piedras que representa la dureza y dice, y plantado vides escogidas. Vemos, planta lo mejor el Señor. Y dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué más podía hacer de mi viña que no haya hecho con ella? ¿Qué más? Hizo todo lo posible.
acá el viñador. Y muchas veces, hermano, hace todo lo posible el Señor. Como dije, te manda instrumentos, te pone el tiempo, la palabra, prédica a la mañana, prédica a la tarde, oración, el tiempo, la disposición, el lugar. Y el Señor espera el fruto. Pero si no hay fruto, hermano, es porque no hay arrepentimiento. Por eso le dice a la iglesia de la Odisea, basta ya de formalismo. Vos te confías en todo lo que... y te excusás en todo lo que tenés. O sea, no tenés pobreza, porque una iglesia que claramente en lo económico estaba bien. Tenés todo cubierto, pero vos te estás confiando y diciendo que eso es Dios. Cuando estás vacío espiritualmente y no sentís la presencia del Señor, eres ciego, eres pobre, eres desventurado, eres infeliz, le dice, porque no estás sintiendo la presencia del Señor. Porque si te toco todo el materialismo, no te queda nada. Y vos estás diciendo que ese materialismo representa la bendición de Dios, y yo claramente veo dureza, incredulidad en tu vida, que no tienes servicio, que no hay un cambio. Y como veía en ese sueño, la iglesia fuerte, el trabajo tosco, duro que hicieron, los primeros instrumentos, que esa fue su función, y la cumplieron, pero después se entró a debilitar la iglesia. Y me mostraban el grupo que no era frío ni caliente, los tibios, que no se dan al cambio. No me voy al mundo, vengo a la iglesia, escucho, no me rebelo, pero tampoco estoy con mi espíritu acá. Tampoco hay arrepentimiento, tampoco hay un cambio, una transformación, tampoco hay levantarse el instrumento para servir al servicio del Señor. También hay mucho desacuerdo, entonces está tibio. Y en este sentido dice la palabra, ¿qué más podía hacer? El Señor ya hizo todo, hermano. El Señor hizo la obra en la cruz del Calvario. El Señor, como dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice en Isaías 53. Entonces, Él entregó su vida, tomó nuestro lugar para que nosotros disfrutemos de la paz, para que nosotros disfrutemos de descanso. Y como dice acá la palabra en Juan 19:30, Juan 19:30, para tener en cuenta que el formalismo está bien, hermano, si está acompañado por el arrepentimiento, cuando va el Espíritu. Pero formalismo solo no le sirve al Señor. Cuando no hay un cambio, no hay una transformación. Estoy en la oración, siempre estoy. Estoy en la palabra, siempre estoy. Nunca falto a la reunión. Pero si no hay un cambio, una transformación, está siendo tibio, hermano. Porque no te decidís, porque no hay arrepentimiento pleno, porque el Espíritu de Dios no puede gobernar tu vida y no puede traer beneficio para otras vidas, porque no ve el cambio en vos. Entonces vos con tus testimonios sos piedra de tropiezo. Vos con tu mal actuar sos piedra de tropiezo. Vos con tu maltrato hacia la gente sos piedra de tropiezo. Con tu mal hablar sos piedra de tropiezo. Con la falta del Espíritu no hay poder, sos piedra de tropiezo. Porque ¿qué vas a hablar? Si no hay palabra en vos, si no te quebranta el Espíritu, ¿qué? ¿Quién te va a guiar? ¿Quién va a hablar en tu boca? Si no Satanás. Con cualquiera fuera, hermano, con cualquiera fuera la palabra, pero si no hay poder, hermano, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no va a haber poder. Las dos cosas van de la mano. Tiene que haber arrepentimiento en todas estas cuestiones para que el Señor vaya doblegando. Y esto viene con la palabra, como toqué en la semana. La visión del alfarero usaba agua para deshacer todo ese vaso viejo. Y le dio una forma nueva, pero esto a través de la palabra. Y así también, hermano, nuestra vida de la misma manera. Si no hay palabra, no puede haber arrepentimiento, no puede haber moldeo. Y es necesario que esa palabra llegue, pero al Espíritu, no que simplemente caiga a un costado, que caiga en tierra dura, que caiga en tierra seca, que caiga entre espinos, sino que venga a nuestra vida y dé fruto, como dice, a 30, 60 y 100 por uno. Que vaya progresando ese conocimiento, ese poder de Dios, ese cambio, esa transformación. Ahora me dice en Juan 19:30, vemos cómo hizo la obra el Señor y dice así:
Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Vemos, consumado es. Y cuando estamos hablando de la cruz, hermano, que el Señor ya hizo toda la obra, consumado es, quiere decir, está todo hecho. Está todo hecho. El viñador, el Señor hizo ya todo. Había despedregado, dio la protección, hizo toda la obra. Consumado es. Pero ahora nos falta a nosotros. Si la palabra dice consumado es, nos falta nuestra parte y el arrepentimiento para que veamos el fruto, para que veamos la transformación. Falta el confesar ese pecado, pero con un corazón arrepentido, porque el confesar, perdóname, 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 si no hay arrepentimiento no sirve. Cuando hay un corazón quebrantado, ese perdóname, ese va con poder, porque uno quiere cambiar, porque uno ya no quiere sufrir, porque uno quiere sentir el poder del Señor. Entonces ya no puedes claudicar, como dijimos al principio, entre dos pensamientos. Hoy estoy con Dios, mañana estoy con Satanás. En la iglesia estoy con Dios, fuera de la iglesia estoy con Satanás. Me toma. Esos espíritus me arrastran al sufrimiento, me arrastran los pensamientos, entonces no tengo comunión. La palabra dice que la palabra tiene que estar presente, dice, a levantarte, ¿no? No solamente escuchar, estoy diciendo acá, en tu mente tomada, a levantarte por el camino. ¿Qué implica por el camino? ¿Qué implica por el camino? Donde estés. Y dice, al acostarte, otra vez de vuelta. Siempre la palabra todo el tiempo. Dice Pablo, nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Cuando nosotros le ponemos formalismo, decir, bueno, no, esto sí, esto no, esto sí, y no le pone el Espíritu, entonces vas a encontrar tropiezo en todos lados. ¿Y qué quiero enseñar, hermano? ¿Qué quiero enseñar? Que siempre le echamos culpa a las circunstancias que nos pasan. Entonces, hacemos un formalismo. Y como yo muchas veces predico, a ver, vos le podés poner toda la comodidad a una persona, pero si no hay arrepentimiento, no va a haber una transformación o un cambio. Y ese es el formalismo que estoy hablando, hermano, carente del Espíritu de Dios. Entonces, vos le pones todo el lugar y entonces, si no hay arrepentimiento en la primera que sale, ¿qué pasa? Cae. Entonces, ya tenemos, como prediqué la semana pasada, muchos ejemplos que se le dio el lugar, se le dio la comida, se le dio todo, la comodidad, pero al no haber arrepentimiento en la primera que sale, caen. En la primera que salen, ¿por qué? Porque no hay arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, hermano, está la religiosidad, está la falta de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puede actuar el poder de Dios? Siempre le echamos la culpa. En ese tiempo, no porque te fuiste a trabajar, no porque saliste, no, falta de arrepentimiento, hermano. Falta de arrepentimiento, porque si la palabra te acompaña, ¿a dónde está la presencia del Señor? ¿No está en todos lados? Como dice, ¿no? Y si te acompaña, Él te va a reprender la palabra donde estés. Te va a mirar donde estés, te va a observar donde estés, va a trabajar la palabra donde estés. Dijo Pablo en Romanos 8, nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Tribulación, angustia, y empieza a dar una lista. Y el creyente muchas veces aparte por cosas fáciles. Ni hablemos de persecuciones, ni hablemos de espíritu de muerte, ni hablemos de enfermedad. Simplemente salir y pecar. Salir y llevar tu vida parece que no conoces a Dios. Parece que nadie te va a poner freno a tu vida. Entonces empezás a hacer la tuya. Y eso habla de una falta de arrepentimiento. Vos podés venir, escuchar acá, tenés una apariencia de piedad. Mirá cómo viene el hermano otra vez, viene arrepentido. El Señor le da oportunidad. El Señor, a ver, lo quiere transformar o lo está transformando. Parece. Pero apariencia de piedad, como dice la palabra. Muchas hojas y nada de fruto. ¿Por qué? El fruto está en el árbol, ¿no? El fruto tiene que estar en tu alma. Vos lo tenés que sentir, el fruto. Porque el fruto lo viene a reclamar el amado. Entonces, cuando habla de que dice, venga mi amado y coma su dulce fruta, habla de comunión, de participación. Entonces entra el Espíritu de Dios y quiere participar con ese fruto. Y ese fruto espiritual es la misma presencia del Señor. Pero estoy dando un ejemplo para que entiendan cómo es la participación del Señor.
Y si no hay fruto, ¿qué va a participar, hermano? Viene a buscar, viene a buscar, viene a buscar, y te da un tiempo, 3 años que la van a buscar. Y no hay, no hay, no hay. Entonces ese 3 años representa tal vez un tiempo para nosotros. Años, tal vez algunos un par de años, otros 5 años, otros 10 años. A ver cuándo va a haber arrepentimiento. Hasta que dice, córtala. Está inutilizando la tierra. Más vale que ocupe otro lugar. A otro le voy a dar oportunidad. Aunque el Señor da oportunidades siempre. Aunque estemos en cautiverio, da oportunidad siempre. Pero se van cortando las chances. Se van cortando las misericordias. Y uno va sufriendo las consecuencias por falta de arrepentimiento. Y como dice acá la palabra del Señor, en Colosenses 2:15, mostrando por el sacrificio, porque el Señor ya hizo toda la obra en la cruz del Calvario. El Señor ofrece su misericordia. Y como dice acá y lo confirma, que Él hizo la obra, que ya, como dice, despedregó esa viña, le dio una protección, le puso una torre. ¿Qué más podía hacer? Bueno, el Señor hizo el sacrificio. ¿Qué más puede hacer? Ahora te toca tu parte, como digo. Y 2:15 dice, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos, despojando, sacando el botín. Vemos, el botín, ¿sabe qué era? Los tesoros que se traían de la guerra, que se le quitaba al enemigo. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muestra el sacrificio de Cristo donde obtuvimos esa misericordia. Y ahora nos toca a nosotros reconocer nuestra parte, nuestra incredulidad, porque el actuar a tu manera, sin quebrantamiento, sin arrepentimiento, implica, hermano, sacrificio humano. Que yo lo haría, dice David, pero Él quiere un corazón arrepentido. Cuando dice corazón contrito y humillado, la humillación como se mostraba en lo natural, doblegándose, haciendo la voluntad de su amo, mostrando ahí, estoy dispuesto a hacerlo, lo hago, usted manda. Y quiere ese arrepentimiento, hermano. Esa vida entregada al Señor. Esa vida para anunciar el Evangelio, para predicar donde estés. Lógicamente, hermano, tal vez no vamos a ser, cada uno tiene el don de Dios, que le da a Dios, de una o de otra manera. No somos todos manos, no somos todos pies, dice, no somos todos ojos. Y a cada uno le va a usar, y yo digo, a mí me usa acá, en el púlpito. A otro lo va a usar de otra manera. No quiere decir que va a estar acá. Pero sí tiene que saber la palabra para predicar, el instrumento útil, para llevar el Evangelio, para llevar liberación, para llevar el poder de Dios, para anunciar las buenas nuevas donde hay liberación. La vez pasada tocamos que el Señor, hermano, pone pastores, maestros, evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y si vos no cumplís ninguna función, simplemente oyente, estás utilizando un lugar. Estás ocupando tierra inútilmente cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay una transformación. Por eso dice, los elimina el Señor. Cuando dice los elimina o los vomita de su boca, es que no tienen comunión y no los puede usar el Señor. Porque no llega el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser usar un instrumento que no está con la presencia del Señor? ¿Será que el Señor le va a obligar? ¿Qué va a hablar si está dominando el espíritu de impulso propio, el espíritu de mundanalidad, el espíritu de dureza, el espíritu de estupor, el espíritu de codicia, el espíritu de materialismo, el espíritu de lo que sea, hermano? Entonces eso es la tibieza. La tibieza es la falta de compromiso. No hago una y no hago otra. Quedo bien con dos. Con los dos querés quedar bien. Pero no podés servir a dos señores, dice la palabra. O es uno o es otro. Y en esta, vemos que por la visión o por el sueño me mostraba que caímos en esa parte. Pero necesita, hermano, los instrumentos, los jóvenes, que mostraba claramente, eran los jóvenes, así, la generación que viene después de nosotros. Tal vez alguno de nosotros se levante, no sé.
Yo puedo estar implicado en esa tibieza también. Entonces le tengo que pedir más discernimiento también, mayor arrepentimiento. Pero me mostraba como que no quiere que se enfrasque en ese formalismo. Tiene que ser así, tengo que sentarme así, tengo que actuar así, tengo que ir así. No, quiere que actúe el Espíritu de Dios. Lógicamente hay unas formas por las palabras, digo, pero si no está el Espíritu de Dios, ¿qué sirve? Y muchas veces le ponemos límite. Entonces, me mostraba también en el sueño otras formas que lo va a usar, otras formas me refiero con otros dones, con otros talentos, que hoy lo enfocamos todo en la palabra, que la palabra tiene que estar, eso es innegable, pero lo va a usar, tal vez, no sé, con revelaciones, con visiones, con la alabanza, la música, no sé, con otros talentos, tal vez de milagro, tal vez contra la brujería, la hechicería, que hay instrumentos que son poderosos para eso. Yo no sé cómo, pero sí lo quiero hacer explotar, y si nos quedamos simplemente en el formalismo que tiene que ser así, y yo opino así, entonces ahí limitamos el poder de Dios. Entonces en ese sentido me mostraba la otra generación joven, que está ahí, está aplacada, pero cuando elimine a los tibios, o cuando se rompa la tibieza, vamos a decir, no queremos que ninguno sea eliminado, que todos procedan al arrepentimiento, como dice la palabra, para que empiece a actuar. Porque me mostraba el estancamiento espiritual. Y nos quedamos en ese formalismo. Quedamos con la apariencia, pero no hay Espíritu de Dios. No actúa el poder de Dios. Y como dice acá la palabra, en 1 Juan 5:4, tal vez digo, ¿no? Los jóvenes siempre es como que ellos tienen metas, sueños que le muestra el Señor o quieren hacer de otra manera. Y esas cosas de otra manera, en el sentido, algunos con alabanza, algunos actuando, en el sentido que los use de otra manera, y tal vez tienen la mente despierta por ese lado. Y en ese sentido, digo, no habría que ponerle límites si está hablando de la palabra del Señor y lo usa el Señor así. Siempre, lógicamente, de la mano de la palabra y siempre, lógicamente, enfocando a la humillación. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos acá la palabra. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido. Está diciendo, los hijos de Dios. ¿Somos nacidos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿Tenemos nacimiento de Dios? ¿Somos nueva criatura? Sí. Vence al mundo, dice. Y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Que Él hizo la obra. En Jesucristo. Él hizo la obra. Él venció la cruz del Calvario. Y como dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, si yo creo, va a actuar el poder que operó en Cristo para destruir, hermano, esa mundanalidad, pero está acá. No es que va a enjuiciar lo del mundo, no es que va a destruir este mundo, este planeta. La mundanalidad que está acá, y esa mundanalidad habla del poder satánico, de esa opresión, de esa carga, de ese vivir al estilo de vida de la gente que no conoce, dominado por Satanás, esclavizado por Satanás. Yo, lógicamente, como creyente, tengo que seguir el parámetro de la palabra, vivir al estilo de vida que el Señor me está enseñando. Y lógicamente hay una forma de escuchar la palabra, nos da quebrantamiento, y eso es lo que nos liberta de la opresión, de la carga. Entonces, vivir una vida de victoria en victoria, es decir, siento el gozo, siento la paz, siento la liberación. Y como dice acá la palabra en el 5:6, ¿quién es el que cree? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hace esta pregunta. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, no solamente es palabra, no solamente es contenido, sino el Espíritu de Dios. Vemos el poder de Dios. Y cuando dice agua y sangre, es que la palabra se hace vida en nosotros, en los creyentes, como dice acá la palabra, en 1 Tesalonicenses 2:13. Mirá lo que dice. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros,
sin cesar damos gracias de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios, como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vemos, en el que cree se hace poder. En el que está incrédulo, duro, no se hace poder. Y cuando hablo de poder, hablo de liberación. Y cuando hablo de liberación, hablo de sentirme bien. Sentir esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Siento que me liberto, siento que actúo, siento que me llena la palabra, que me gobierna la palabra, que me gobierna el Espíritu, me hace sentir bien. Y quiero más de la presencia del Señor. Y quiero escuchar y entiendo y me habla y me arrepiento y le pido perdón. Eso es poder de Dios, que me lleva a una convicción de pecado que está actuando poderosamente, pero en el que cree. En que reconoce su estado, que necesita la presencia del Señor para que actúe el poder de Dios. Y empieza a actuar el poder de Dios. Como digo, en Filipenses 4:13, ¿cómo dice la palabra del Señor? Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Vemos acá la palabra. Esa palabra del sacrificio de Cristo tiene que actuar en vos. Como actuó en Cristo para resurrección, actúa en nosotros para resurrección espiritual. Gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, templanza. Vemos que todas estas cosas tiene que sentir el Señor, quiero decir, el Hijo de Dios. Tiene que sentir compasión, tiene que sentir misericordia. Dice que el Hijo de Dios, dice, no se goza de la injusticia. ¿Y cuántas veces, hermano? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces escuchás que tu hermano ha sido derrotado y te gozás? Y bueno, está por rebelde. Y bueno, que se joda. No se goza, dice, de la injusticia. No se goza en su maldad. No se goza en la venganza. Y vos te gozás. ¿Y te parece que ese es el Espíritu de Dios? ¿Te parece que es el Espíritu de Dios? Vemos entre hermanos muchas veces, entre hermanos, digo, naturalmente hablando. Entre hermanos pasa que muchas veces tienen diferencia. Entonces, cuando le corrige la madre o el padre, al otro hermano le pega. Y el hermano, si tiene una diferencia, y se goza, le gusta que le peguen. Y así también el Hijo de Dios muchas veces. Le gusta que le vaya mal al hermano en la iglesia. A su hermano espiritual, que reciba el castigo del Señor, por duro, se recibe su merecido, no. Te tiene que doler, tenés que tener misericordia, tenés que orar por él. ¿Cuántas veces estamos así, hermano? Que se joda. Y bueno, ahora va a aprender. No, hermano, nadie tiene que desear eso a su hermano. Eso es la maldad, eso es el espíritu del mundo, eso es el espíritu de dureza. Muchas veces se escucha, hermano, esas cosas. Que Dios tenga misericordia, hermano. Cuando se le muere un hijo, como le estaba viendo ese caso, esa chiquita, su padre era pastor, es pastor más bien, su madre también, guía a la iglesia, y la asesinaron. La asesinaron. A ver, el cajón ahí, con todo ese dolor. Y digo, que el Señor tenga misericordia de mí también, porque a cualquiera nos puede pasar. Que el Señor tenga esa misericordia, hermano, porque nos puede tocar y podemos, como dice, si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, no sea que tú también estés en ese lugar, que tú también caigas en esa desgracia, te está diciendo. ¿Cuántas veces, hermano? La maldad que nos domina. Y eso es el fingimiento. Eso es como dice, los tibios. Los tibios hablan del amor de Dios, pero no lo sienten. Entonces, arrepiéntete, le dice a la iglesia a la Odisea. Y como dice acá también en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En esto, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay liberación. Si es imposible para mí, Dios lo hizo en la obra, en la cruz del Calvario. Yo le tengo que pedir perdón. Es imposible para mí, pero si el poder de Dios actúa en mí, entonces va a ser destruido. Esa barrera, ese cambio, y nos va a dar misericordia, ese vínculo, esa unión con Dios. Cuando tengo unión con Dios, voy a tener unión con mi hermano. O si no, no puede ser. Si no tengo unión con Dios, no voy a tener unión con mi hermano. Y digo unión, no en lo natural, afinidad, dolerse, como dice el Señor,
dolerse, llorar con los que lloran, dolerse con los que se duelen. ¿Y cuántas veces? Indiferencia. Bueno, es lo que te tocó. Bueno, es tu lucha. Sí, cada uno va a llevar su propia carga. En un velorio, yo creo que consolamos, ¿no? Y no le vas a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que te tocó, la muerte de un ser querido. No, nos identificamos porque algún día también nos vamos a pasar a nosotros. Y en esto creo que la vida es muy justa. La vida es muy justa porque vamos todos al mismo lado, al mismo destino. Primeramente a perder seres queridos y después vamos al cajón nosotros. Nadie se salva de la muerte. Nadie se salva de eso. Pero es un dolor que vamos a tener que pasar. Pero no para que haya gozo maligno, que escuchemos la derrota de otro hermano que se fue mal de acá para gozarnos. No, misericordia, compasión, lástima. Llorar por los que lloran. Vemos que siempre el Señor, o David mismo, cuando fue muerto Saúl, dice, él peleó también con nosotros. Lloren por Saúl. Y el deseo del creyente muchas veces es que le caiga el castigo rígido del Señor a esa persona, que no tenga misericordia, que no tenga compasión. Jonás, el caso más claro. Jonás no quería el arrepentimiento de Nínive. No es esto lo que yo decía, estando, creo que decía en Jerusalén, que tú eres Dios clemente, dice, y misericordioso y te arrepientes de hacer el mal. Cuando el Señor quería misericordia, se enojó porque Dios perdonó a Nínive. Se enojó, se enfureció. Y muchas veces no queremos, hermano, la misericordia para otro. Pero hablamos del amor de Dios, hablamos de la palabra del Señor. Y dentro nuestro está todo lleno de muerte, lleno de hediondez, y esto es la tibieza espiritual. Lo que sentimos por dentro, la maldad, hermano, que se disfraza en justicia de Dios, porque Dios es justo, porque Dios tiene que actuar, porque Dios quiere hacer, porque Dios lo tiene que castigar porque es rebelde. A ver, la rebeldía nuestra, hermano, primeramente, dice, quita la viga de tu ojo para que después saque la paja del ojo ajeno. Primeramente nosotros, primeramente yo en comunión con Dios, para que podamos juzgar bien, para que podamos ver bien, para que podamos tener misericordia, para sentir la presencia del Señor. Porque si no, solamente trae turbación de espíritu cuando no hay arrepentimiento. Todo es fingimiento. Y como vuelvo a decir y reiterarlo, si no hay arrepentimiento, no puede haber poder de Dios. Por tanto, sé celoso, le dice a la Odisea, y arrepiéntete. Volvé a sentir ese fervor y arrepiéntete. Volvé a sentir el poder de Dios, volvé a desear mi poder. Eso quiere decir celoso. Desear ardientemente a otra persona. Y arrepiéntete. El arrepentimiento para perdón de pecado. Porque ahí es cuando va a actuar el poder de Dios, cuando hay corazón contrito y arrepentido. Que el Señor los bendiga. Amén.